Señora Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina y su esposo Yerney Pinillo. Presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vázquez. Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía. Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Roberto Carlos Vidal López. Directoras, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldesa electa de Ciudad de México, Aleida Alaves Ruiz y su distinguida delegación, secretario general del Senado, Gregorio El-Hash Pacheco, secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir Peñalosa, honorables congresistas de la República y sus distinguidas familias, medios de comunicación nacionales e internacionales, y en general a todo el pueblo colombiano que hoy nos acompaña a través de los medios audiovisuales. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura, atraviesa todo, está entre los más ricos, pero también entre los más pobres, está entre quienes tienen más responsabilidades y quienes no las tienen. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es una autodestrucción. Viene siendo mucho más responsable indudablemente el líder político, la persona que tiene peso dentro de la sociedad por alguna razón pública o privada, que cualquier ciudadano del común. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible. Muchos de sus amigos murieron asesinados en el empeño de cambiar a Colombia. Conocí la región de donde es natural, de donde nació, una región hermosa en Antioquia, muy hermosa, que hoy espero despegue muchísimo, liberándola de una minería que la puede destruir y acercándola a un aeropuerto que quiero comenzar a construir, que es el aeropuerto del café. Al parecer en el mes de agosto podemos, ahora sí, de verdad, después de tanto tiempo, comenzar esas obras que tendrían que ver
con el desarrollo turístico de una zona increíblemente hermosa y que podría traer, después de que trajo el café y aún hoy con el café industrializado, mejores derroteros a partir del turismo. Olmedo no puede ser solo un mal recuerdo, sino una experiencia que nos tiene que enseñar permanentemente a tener la guardia levantada contra cualquier tipo de desabrupto contra el erario, contra los dineros del pueblo. Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este gobierno, y por montones, y cada vez más, tuvieran algún tipo de resarcimiento a través de la ONG-RD, que para eso fue que se creó, y nunca llegó nada. Había otra agenda, los dineros iban para otra parte, y el objetivo de esas otras regiones no era el que hubiera allí desastres o cosas parecidas, sino que era una manera de robarse el dinero. Y por eso tengo que pedir perdón, porque yo fui el que lo puse allí. Y en eso hay una responsabilidad política. Las teorías de la política siempre hablan de ello y tengo que asumirla. Y por eso les pido a ustedes, como representantes del pueblo, y al pueblo, perdón, por lo que ha acontecido, que no puede repetirse y que tiene que indemnizarse a la víctima, que es el pueblo colombiano, en toda su integridad. Aquí quisiera hablar quizás de 3 temas, para no alargar demasiado el discurso y las decisiones que ustedes tienen que tomar en los minutos subsiguientes. Quiero hablar de economía, de paz y del problema social. En campaña prometí buscar las maneras de cambiar el modelo económico de Colombia, de un modelo extractivista a uno productivo. Cambiar la idea de que nos hacemos ricos extrayendo cosas que la naturaleza o Dios puso debajo del suelo, por la idea de que de verdad nos podemos volver ricos a partir del trabajo y de la transformación de las cosas en la producción. No hay sociedad que se pueda enriquecer que no trabaje. Trabajo que se va transformando a través del tiempo, de la historia. Antaño muscular, de hombres casi, hoy cerebral, intelectual. Lo que hace rica una sociedad cada vez más es lo que alguien llamó alguna vez en el siglo XIX el intelecto general de la sociedad. Lamentablemente el intelecto general de la sociedad colombiana ha quedado estancado desde hace mucho tiempo, cuando algunos congresos de los que yo participé votando en contra decidieron reformar la Constitución Nacional para congelar el crecimiento de los recursos de la educación pública en el país. Una vez para salvar banqueros, año 98 creo, 2000. Otra vez para hacer la guerra. Se cambiaron los libros por los fusiles y las bombas. Y creo que en ambas oportunidades fue un gran desacierto, porque se le quedó debiendo, si se hubiera aplicado la genuina Constitución del 91 en el artículo que se eliminó sobre el financiamiento de la educación pública, a la fecha 200 billones de pesos a la educación. Otra sería Colombia, si esa cantidad de dinero realmente se hubiera invertido en la educación de la niñez, de la juventud, en la educación superior, en la calidad, en la posibilidad de elevar el intelecto general de la sociedad. Ese intelecto es absolutamente imprescindible cuando se trata de producir, pero no tanto o no en la misma magnitud cuando se trata de extraer. Lo he dicho 1000 veces aquí y en muchas partes, la extracción sobre todo de combustibles fósiles, de materiales fósiles que arrojan CO2 a la atmósfera, produciendo
la posibilidad de la extinción humana, como la ciencia bien lo dice, no es el camino de Colombia. Podremos aprovecharlo quizás en algunos meses, en algún año o dos, pero amarrarnos allí sería un suicidio como sociedad y un suicidio económico, porque ese mundo ya no va más en el planeta Tierra. Y por ello hay que transitar rápidamente, aceleradamente, hacia otras maneras de entender la riqueza, que es precisamente a partir de la producción y el trabajo en las áreas donde realmente se puede producir: la agricultura, la industria, sus espacios grises entre ambos, la agroindustria, y algo que no es propiamente producción, aunque la desencadena, es un servicio, pero que por la belleza de Colombia, casi sin igual en el planeta, podría ser una de nuestras más grandes potencialidades, el turismo. Eso lo dijimos en campaña, y bien sería evaluar en año pasado o en este que ya van a ser los 2 años del gobierno, qué ha pasado con ese esfuerzo. Y tengo que decir que nos encontramos con un estancamiento económico mundial, sobre todo suramericano, que el post-COVID golpeó el capitalismo mundial de una manera que no preveíamos. No solamente se paralizó en los años de la enfermedad, sino que aún no se recupera, no se ha recuperado desde el año 2008, pero el efecto inmediato después de la pandemia fue el crecimiento de los precios de los alimentos, conduciendo al mundo al hambre, el incremento de la pobreza mundial y el incremento, por tanto, de los precios en manera generalizada, que condujo a elevar las tasas de interés en el mundo y en Colombia. Esas tasas de interés literalmente están asesinando la producción, están deteniéndola, están condenando a mucha gente al hambre y a la pobreza. En Davos, donde asistí invitado, hablaban de la policrisis, una humanidad que entra a la guerra, una humanidad que en la guerra prueba la barbarie y la destrucción del derecho internacional humanitario, una humanidad en donde aumenta el hambre, en donde aumenta la enfermedad, en donde aumenta la desigualdad entre los seres humanos, en donde empieza a morir la democracia, trastocada por verdaderos regímenes cuasi fascistas que empiezan a ganar en uno y otro lado del planeta, con una crisis del proyecto democrático cada vez más profunda. Si hay barbarie, indudablemente no podrá haber democracia. Lo que vamos observando es una crisis integral de la humanidad, que se concentra sobre todo y se condensa en la crisis climática. ¿Qué podemos decir de la transición en Colombia? De lo que hemos hecho en estos meses, en el año pasado. Las cifras hoy son optimistas, sin que caigamos en falsos optimismos, porque deben sostenerse en el tiempo. Como nunca antes, en mucho tiempo, no lo recuerdo cuando era congresista, la agricultura de Colombia ha crecido. Comparado los periodos anuales, llegó a tener 9% el mes pasado de crecimiento, y sobre todo concentrado en la producción agraria de alimentos. Esa es una buena noticia, en mi opinión. En este gobierno está renaciendo el campo. Me parece que es una de las mejores noticias que tiene Colombia. Por eso cayó el precio de los alimentos por debajo del promedio de la OCDE, y por eso, con orgullo, porque estas cifras son las que más me enorgullecen, lo hacía cuando era alcalde de Bogotá, es la estadística, en mi opinión, vital, central, estructural, los indicadores de la pobreza y de la desigualdad social. La verdad,
que si un gobierno hace crecer la pobreza, no puede ser calificado de buen gobierno. Y tenía mis temores sobre las estadísticas que recién aparecieron. Esas estadísticas de disminución de la pobreza, y me referiré más tarde a ello, tienen unos determinantes, uno de los cuales, el que pudimos controlar la inflación de alimentos, detenerla y lograr que incluso los alimentos en su crecimiento de precios fueran de las mercancías que menos lo hacen, y entre los países del mundo, Colombia, entre los países que menos ven crecer los precios de su alimentación, de la canasta básica familiar, como aquí popularmente se le conoce. Ahí hay un motor de la disminución de la pobreza en Colombia, y por tanto una de sus causas, no la única, se llama agricultura. Volver al campo, volver al surco bajo el sol, bajo el siglo XXI, no como antes. Me parece que es una buena invitación que este gobierno ha hecho y en la cual me gustaría que el Congreso nos ayudara. En la agricultura hablamos de muchos temas y hay uno en especial que me parece que tiene especial relevancia por lo que implica de justicia social: la reforma agraria. Desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo no se habla en Colombia de la reforma agraria. Hubo una ley, aún rige, la 160 en el gobierno de Gaviria, pero que en realidad en su aplicación, y lo ha demostrado todo este tiempo desde ese gobierno hasta la fecha, no sirve para hacer una reforma agraria. Nuestras normas, nuestra ley no permite hacer una reforma agraria. Peor aún con las decisiones de ayer, que tumbaron uno de los artículos aprobados por ustedes en el Plan Nacional de Desarrollo y que trataba de hacer que los baldíos, las tierras del común, lo público, no fuesen avasalladas por manos concentradoras y muchas veces sanguinarias que se los han apropiado concentrando la propiedad de la tierra. Se cayó el artículo. Luego hoy no tenemos instrumentos reales para hacer una reforma agraria que no sea comprar voluntariamente, por venta voluntaria, la tierra. Este es un tema crucial para la paz. Este es un tema crucial para la violencia o la no violencia en Colombia. Este es un tema crucial para construir una cultura democrática y pacífica y justa en el país, o no hacerlo. Los congresos de Colombia, en realidad, desde los tiempos de Lleras Restrepo, antes, recordaría el de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, y antes, indudablemente, algunos precursores en el siglo XIX, pero desde entonces los congresos de Colombia no se concentran en estudiar si es bueno construir justicia social en los campos de Colombia. Ustedes, como yo, quizás más ustedes, conocen sus regiones. Los que vienen aquí de territorios excluidos por siglos, no de las regiones ricas del país, sino donde está la pobreza de Colombia, que incluso está en la ciudad de Bogotá. Ha resultado ser que Bogotá es la ciudad más desigual socialmente de Colombia. Ustedes que conocen esa pobreza saben que si no se resuelve el problema de la pobreza y de la exclusión, hablar de paz es más un discurso, es carreta, es retórica sin sentido. La paz en realidad no es la conversación entre grupos al margen de la ley. Cada vez que se hace eso siempre aparece el espectro, el fantasma detrás. No habrá paz si el territorio excluido no deja de ser excluido. No habrá paz si el territorio excluido permanentemente por siglos no es invitado al progreso, al desarrollo a partir de la cultura de sus propias poblaciones.
Y esos territorios son básicamente agrarios. Son territorios a donde el campesinado en general y los indígenas han ido acorralados huyendo por decenios de las violencias, de la expulsión de la tierra fértil. Colombia tiene una desigualdad social, dice la OCDE, la mayor del mundo. Yo creo que no nos podemos sentir orgullosos, ni los que están en la derecha, ni los que están en la izquierda, si es que así se definen las políticas en Colombia, de estar en el país con la sociedad más desigual del planeta Tierra. De eso no sale nada bueno, de eso sale degradación, y no puede salir más que degradación. De eso salen nuestros principales problemas colombianos, la violencia y el narcotráfico. Solucionar esos problemas pasa por construir justicia, y construir justicia en los campos, amigos congresistas, es hacer una reforma agraria, atreverse a hacerlo. Recorriendo los pueblos de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, he encontrado muchísimos terratenientes ya viejos que nos entregan la tierra voluntariamente porque saben que sus hijos ya no van a estar allí cuidándola, porque prefieren el norte de Barranquilla o Miami o las discotecas, pero jamás coger un asadón, jamás sacrificarse en el cuidado de la producción de los alimentos. Este es el momento de hacer una reforma agraria, y no es una súplica, ha quedado escrito en algo que se llama, y no conocía, tengo que confesarlo, el concepto Declaración Unilateral de Estado. El gobierno de Santos, con ustedes, los que estaban allí en ese momento, la mayoría del Congreso de ese momento, decidieron elevar ese acuerdo de paz con la FARC a una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Tiene implicaciones para el Estado. El Estado no es solo el gobierno, sino la justicia y ustedes, el poder legislativo, el poder de cambiar las normas. La Declaración Unilateral de Estado dice que debemos entregarle al campesinado de Colombia 3 millones de hectáreas fértiles. ¿Saben ustedes cuántas hemos podido nosotros comprar? Para no hablar de pasados gobiernos, que sería muy triste y aburridor nombrarles sus cifras. En 2 años, 184,000 hectáreas. Eso significa que ese acuerdo de paz se cumpliría casi en 20 años, mucho más allá de lo que el acuerdo de paz fijó como fecha límite. Y nos comprometimos ante la humanidad. Eso es lo que significa la Declaración Unilateral de Estado, a hacerlo. Le dijeron a muchos colombianos en aquella época, de eso fui testigo, que el acuerdo de paz iba a homosexualizar a los niños y a las niñas, y que le iba a quitar las pensiones a los taxistas y a los trabajadores, y que la FARC iba a tomar esta ciudad. Nada de eso fue cierto. Pero en cambio ese acuerdo de paz sí contiene un discurso alrededor de la agricultura y del campo, alrededor de la posibilidad de integrar el territorio excluido, alrededor de la reforma agraria. Y yo los voy a invitar a ustedes a cambiar las normas que nos permitan efectivamente hacer una reforma agraria en Colombia y lograr que el territorio excluido pueda incluirse en el desarrollo y en el progreso nacional, incluso en los puestos de vanguardia, porque ¿qué país sacrifica sus costas, que son las que los hacen más ricos, cuando nosotros en 2 siglos hemos sacrificado las 2 costas, la del Océano Pacífico, en donde somos la región más pobre de toda la olla del Pacífico?
solo porque allí se ubicaron los negros que se liberaban de la esclavitud, y el Caribe, nuestro mar, en donde están las dos regiones más pobres de Colombia, cuando deberían ser, por el simple hecho de darle la cara al mar, las regiones más ricas de este país. Bueno, yo tengo que decirles con orgullo que en el terreno de la agricultura nos está yendo bien y muy bien. Estadísticas del 9% de crecimiento anual no son para despreciarlas, hay que sostenerlas, claro. Nunca antes la agricultura, por lo menos durante este siglo, había crecido a esos niveles. Y es lo que yo llamo salir de la extracción para pasar a la producción. No por nada las estadísticas del DANE nos mostraron por primera vez también que donde más caía la pobreza en Colombia el año pasado era precisamente en el mundo rural. Estábamos acostumbrados a ver lo contrario, que era en la ciudad donde se conquistaba más socialmente, y que en los campos siempre permanecían los grandes porcentajes de la miseria y de la pobreza. Y hoy mostramos con modestia que sucedió lo contrario, que redujimos en 10% en un solo año, 10% la cantidad de pobres en el campo. Si pudiéramos hacerlo 6, 7 años seguidos, no saquen de esto reflexiones que la prensa siempre usa para atacarme, se acabaría la pobreza en el campo, estadísticamente hablando. Pero para que eso fuese realidad, en verdad, lo que tendríamos que hacer es una profunda y gran reforma agraria. Nos ha ido bien en turismo. Me preguntó alguna vez una periodista famosa en campaña, ¿con qué va a reemplazar las divisas del petróleo?, decía. Ya no voy a recordar el cuento y la parábola del barril de petróleo y los aguacates. Creo que ya ha quedado demostrado la realidad. Pero en aquel entonces yo le decía, la manera más rápida para una caída abrupta de divisas que podemos tener, empezando por el carbón y después el petróleo, porque el petróleo colombiano es petróleo pesado, y los petróleos pesados van a ser los primeros en salir del mercado mundial. Por tanto, tenemos que alistarnos. Carbón y petróleo pesado se irán de la economía del mundo en pocos años. Alistarnos significa entonces, ¿qué hacer en cambio? ¿De dónde sacar esa cantidad que llegó a ser en el año 2013 de 40.000 millones de dólares de entradas de divisas? Y yo le contesté a la periodista, lo más rápido va a ser el turismo, porque es este un país hermoso, Colombia, el país de la belleza. Y dicho y hecho, porque el año pasado rompimos un récord, 6 millones de turistas extranjeros, nunca se había alcanzado semejante cifra, con problemas, porque el perfil de ese tipo de turismo tiene que variar, y sabemos por qué. Porque viene en busca de otras cosas que no nos interesan, que la dignidad de esta sociedad no debe permitir, la dignidad de sus hombres y de sus mujeres. Pero estamos aumentando el turismo incluso este año sobre el año pasado, ya ha aumentado 7,3%, 7,3% por encima del año 2023. Y ya las estadísticas arrojan que las divisas que traen los turistas extranjeros, sumadas en un año, alcanzaron las divisas del carbón. Es decir, que la segunda rama en actividad económica más próspera de Colombia hoy es el turismo, la belleza de Colombia, turismo que indudablemente y normativamente tenemos que apoyar, cuidar y transformar, porque no sea autodestructivo. Pero es una promesa de campaña hecha y ya van 2. Reactivamos la agricultura y hicimos del turismo
el segundo renglón económico de nuestras estructuras productivas y de servicios. Donde no nos está yendo bien es en la industria. Y básicamente porque la vivienda es un arrastrador de la industria, porque demanda el hierro, el cemento, las cerámicas, los productos químicos, los productos de madera, etcétera. La vivienda está atada a la tasa de interés. Ninguno de nosotros ni ninguno de ustedes va a comprar una vivienda sin pensar qué tasa de interés le van a cobrar por el crédito para poderla comprar. Yo aún estoy pagando la mía, que empecé a construir en el año 2011, y varias veces estuve a punto de perderla. Si la tasa de interés sube, no va a haber demanda por vivienda. Y la tasa de interés real en Colombia está subiendo, porque más rápido hemos bajado la inflación que el Banco de la República la tasa nominal de interés. Y ese desfase lo que provoca es que la tasa real de interés, que es la que importa en la economía, está creciendo. Y al crecer, está matando la demanda, sobre todo en los bienes más sensibles a esa tasa de interés. En primerísimo lugar, la vivienda, después el carro, la moto y los electrodomésticos. Y aquí entonces hay que producir un diálogo en Colombia. Es cierto que al elevar la tasa de interés estamos controlando la inflación que venía importada y que hoy ya no viene importada, sino que tiene dos motores especulativos, el de los arriendos y el de las generadoras eléctricas. ¿Por qué no más bien nos metemos a controlar el que no se produzca especulación inmobiliaria ni en la generación eléctrica, que tiene como primera afectación la región del Caribe colombiano? Ustedes y nosotros podemos lograrlo. ¿Sabían ustedes que una ley del año 93, 92 de servicios públicos, era yo congresista por primera vez aquí en este recinto, construyó una CREC poniéndole condiciones a los comisionados de tal magnitud, 6 años en cargo directivo, que no se pueden sacar los comisionados sino de las mismas empresas eléctricas privadas de Colombia? Y adivinen a qué llegan a hacer en la CREC: a servirle a las empresas a las cuales van a retornar para ser sus empleados altos ejecutivos. Y al hacer ese servicio dañan completamente la posibilidad del equilibrio con el usuario. Nos están ordeñando literalmente la economía nacional y la familia colombiana a partir de una fórmula tarifaria que, si me lo permiten en un devaneo intelectual, es la misma aplicación de la teoría ricardiana de la tierra y de la renta diferencial, que no es capitalista y que en concreto lo que significa es que el más ineficiente pone el precio de la energía eléctrica, y los más eficientes, al poner el precio del ineficiente, tienen sobreganancias que alcanzan cifras de 4 y 5 billones de pesos al año, que no son ganancias productivas, sino que son las transferencias que van de la industria, de la agricultura y de la familia colombiana en forma de renta a los propietarios de estas grandes generadoras eléctricas. No vamos a poder desarrollar la industria si tenemos altas tasas de interés y si tenemos altas tarifas de energía eléctrica. La energía eléctrica y el costo financiero son fundamentales en la tabla de costos de la industria, y si son altos no habrá industria en Colombia. Por eso aquí les pedimos una ayuda. La reactivación económica implica cambio de normas, y entre esas, cambio de leyes. La eléctrica, por ejemplo, entre varias. Estas ideas económicas nos muestran por primera vez en los últimos 2 meses
crecimiento económico positivo y fuerte. No podemos decir que se va a sostener, no sabemos, pero por lo menos podemos decir que en estos 2 meses hemos salido del estancamiento y cada vez nos sacudimos más en la creación del empleo, en el aumento de la producción y por tanto de la riqueza en el conjunto de la sociedad colombiana. Falta la industria. Ahora les quisiera hablar un poco sobre la paz. La paz hecha, la paz por hacer. La paz hecha tiene problemas. Yo sí creo que hicieron trizas la paz. Yo sí creo que esa actitud displicente con acabar el conflicto armado en el territorio colombiano que un gobierno quiso construir, el gobierno de Santos, y logró el acuerdo con la FARC, pudo haberse sostenido y profundizado mucha más, y hoy no tendríamos la violencia que tenemos. No fue así, y no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero ahora entonces tenemos que ver cómo se cumple ese acuerdo. Ese acuerdo tiene 3 ejes fundamentales. La reforma agraria de la que ya hablé, 3 millones de hectáreas de traspaso de tierras fértiles al campesinado y 7 millones de titulación de posesiones actuales del campesinado que no tienen título. La transformación del territorio, como ya lo hablamos, los PEDET y todas esas siglas que se inventaron incluso en este Congreso, pues lo que tienen que ver en el fondo es cómo un territorio olvidado se vuelve un territorio próspero, punto. Cómo una economía ilícita se transforma en una economía lícita y por tanto cómo una sociedad en ese territorio deja de ser víctima de la violencia y empieza a ser beneficiaria de la paz. La paz es la transformación del territorio. Y en esto quizás con NAME tengamos algunos puntos de encuentro. Quizás la autonomía de la que usted habla, que habla de las regiones, yo hablo del territorio, esa autonomía es el poder ciudadano en el territorio. Es dotar de poder a la ciudadanía en el territorio. Que no sean los armados los que le impongan las leyes de facto. Lo que yo he descubierto en estos casi ya 2 años de experiencia presidencial es que nosotros estamos viviendo una violencia cualitativamente diferente a antes. A la cúpula militar y a los generales de Colombia les explicaba las 3 fases de la violencia, no las voy a repetir aquí. La que vivieron nuestros abuelos entre liberales y conservadores, que fueron capaces de terminar a partir de un acuerdo de paz con poder constituyente a bordo, que fue el plebiscito de aquella época. Nunca más se volvieron a matar los liberales y los conservadores entre sí. Fue eficaz, pero no terminó la violencia, como todos sabemos, porque siguió una segunda fase, que fue la de la insurgencia contra el Estado, o el Estado contra la insurgencia. De ahí vengo yo. Y esa segunda fase ha terminado también. Quedan algunos ecos por allí, pero estamos ante una tercera fase que es completamente diferente, y no saber que es diferente nos puede conducir al fracaso y al abismo. La violencia que vivimos hoy es la violencia de la codicia. Es la guerra de la economía ilícita. No tiene banderas ideológicas ni políticas, no es ni roja ni azul como antaño, y tampoco es socialista o procapitalista como hace poco. La violencia de hoy se mantiene en los territorios donde existe economía ilícita, porque su gasolina es la economía ilícita y su objetivo es la economía ilícita.
Por eso no hay ya formaciones de ese tipo que vengan a Bogotá, a las grandes ciudades en realidad, sino que conquistan un territorio que es estratégico para realizar la economía ilícita. La violencia de hoy tiene una raíz en lo ilícito, llámese cocaína, llámese oro, llámese ganado en el Amazonas, llámese extorsión, llámese cobro a los migrantes por el Darién, etcétera. Acabar esa economía ilícita entonces es la posibilidad de la paz. Lo que hoy hay que negociar, si es que hay que negociar, es cómo se sale de la economía ilícita en un territorio. Lo que ha acontecido con el MC en el Cauca es que no quiso negociar con nosotros cómo acabar la economía ilícita en el cañón del Micay y decidió volver a las armas y atacar y matar gente inocente, porque mata indígenas y líderes sociales, pone bombas en los jardines infantiles, no tiene la capacidad real de atacar el Estado, pero su objetivo no es otro que el de seguir viviendo de la cocaína en el cañón del Micay. Esa es la tercera fase de la violencia en Colombia. Y entonces tiene una base sobre la cual trabajar, no la profundización de la violencia, sino la posibilidad de la paz. Y es ese territorio y esa población donde se ubican las economías ilícitas de Colombia. Tenemos un reto. El litoral pacífico, desde la frontera con Ecuador hasta el sur del Chocó, es la región cocainera más grande del mundo. ¿Podemos transformarla en una economía lícita? ¿Podemos lograr que sea el camarón y el coco y la industria del coco y la madera y la industria de la madera y el cacao y la industria del cacao y el café, entre otros? Ese es el reto de este gobierno. Si nosotros logramos transformar la economía ilícita del litoral pacífico en una economía lícita, hemos descubierto el camino de la paz. Y no necesita de negociaciones con grupos armados, necesita de una gran negociación con la sociedad que habita en el litoral pacífico. Esa es la paz que está por hacer. Tenemos que cumplir la paz hecha, la declaración unilateral de Estado, y tenemos que construir la paz por hacer. Pero la paz por hacer es un diálogo entre la sociedad colombiana para no excluir a los más excluidos, para que la ley no excluya, para que el sistema general de participaciones no premie al más rico y castigue al más pobre, no ahonde la divergencia regional de Colombia, para que ese cuadro de vigencias futuras que me leo todos los días, no sé si aquí se habrá explicado, pero es bonito ver cómo gobiernos anteriores proyectaron las inversiones públicas de Colombia hasta el año 2045 y pintar esas inversiones en el mapa nos muestra lo increíble, y es que en la sociedad más desigual del mundo, las inversiones públicas de Colombia agudizan la desigualdad. No contraponen en la región pobre la inversión pública para equilibrar, para construir justicia. Si ese cuadro de vigencias futuras se vuelve realidad de aquí al 2045 cada año, no va a haber paz en Colombia, porque seremos cada vez más desiguales regionalmente y por tanto cada vez más desiguales socialmente. Este es un punto de reformas y de normas que tenemos aquí que discutir indudablemente, y yo estoy presto no solo a transformar el sistema de transferencias municipales, sino todo el sistema de la inversión pública, para que la inversión pública construya igualdad y no profundice la desigualdad, porque al hacerlo primero, lo que construimos es la paz. Vamos a presentar aquí un paquete de normas, de cambio de leyes,
que agilicen la ejecución del acuerdo de paz con la FARC. Traeremos artículos de la reforma agraria. Traeremos la transformación de la Agencia Nacional de Tierras si es de ley. Y si es de decreto, pues lo decretaré yo mismo. Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación y la industria de la economía popular. A algunos no les gusta el tema de la inversión forzosa, existe en Colombia. Se llama TDAs y están en el ámbito de la agricultura, y con eso es que se ha financiado el Banco Agrario y Finagro, y por eso es que tenemos tasas positivas muy buenas en la agricultura. Pero ¿por qué no lo hacemos en la industria? ¿Por qué no lo hacemos en la vivienda? Y yo les diría en el turismo. Si los bancos se están quedando con la plata guardada y eso los puede quebrar, pues es el momento, así sea por 2 o 3 años, que podamos construir ese mismo sistema que hay en la agricultura para la industria, el turismo y la industria, el turismo y la vivienda. Y quisiera hablar sobre el tema social, finalmente. 2 estadísticas salieron hace 2 días. El coeficiente Gini y las cifras de pobreza en Colombia por ciudades, por cabeceras y zonas rurales. Ya lo mencioné al principio del discurso, es lo que más me alegra a mí en el corazón. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Eso fue lo que le dijimos a la gente, y mayoritariamente la gente votó por eso. Saben ustedes en qué regiones más y en otras menos. Pero esa mayoría electoral que me tiene aquí hablando ante ustedes en este pupitre que nunca había usado, porque usé esos durante 20 años, a mí me ponían allá en la cola para que no me viera, pero me hacía ver. Ahora, lo que me tiene hablando en este pupitre es la promesa que hicimos a la sociedad colombiana. Disminuir pobreza, disminuir inequidades, injusticias, desigualdad. Ese es nuestro programa. Y en ese programa, ¿qué se ha hecho en este año que pasó? El primer año de mi gobierno, medido por estadísticas. La desigualdad la mide el coeficiente Gini, se llama. Sería bueno explicarlo, pero no tenemos tiempo. Y la pobreza se mide a través de unas líneas que llaman de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema. Salieron hace 2 días. ¿Y qué resultado dieron para el año 2023? Año de estancamiento económico, 0,7 creció el PIB, donde los presagios malos eran los más posibles, porque en un país estancado económicamente, ¿qué puede pasar con la pobreza? Y lo que encontramos en esa estadística de hace 2 días, que hay que analizar obviamente en los debates parlamentarios a fondo, es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10%. Y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria. Y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Me siento orgulloso, y ustedes, los que nos han acompañado, también
también deberían sentirse orgullosas y orgullosos, porque es así como se construye la patria y la nación. Una nación de desiguales no es una nación. La nación, decía Rousseau, es un contrato social, y un contrato social es un contrato de convivencia y de paz, e implica que todos aquellos firmantes del contrato, hombres y mujeres, puedan vivir dentro de esa nación con dignidad. Eso no lo había alcanzado Colombia, y no lo ha alcanzado aún, porque venimos de cifras muy altas de pobreza y de desigualdad, la sociedad más desigual del planeta Tierra. 36% de pobreza recibimos del gobierno de Duque, y ahora en un solo año sacamos esa cantidad de gente, millones de personas, tanto de la pobreza monetaria como de la pobreza monetaria extrema. Millones. ¿Cómo se hizo? Que es bueno para el análisis, lo harán ustedes profundamente en sus debates parlamentarios y en sus comisiones. Pero la estadística del DANE nos alumbra unas causas, unos por qué se pudo lograr. No fue por los subsidios, que entre otras disminuyeron, porque los subsidios del COVID se acabaron. El determinante más grande de la caída de la pobreza el año pasado en Colombia se llama, según las categorías del DANE, ingresos laborales. 8 puntos de 10, el 80% de la responsabilidad de la caída de la pobreza en Colombia se llama ingresos laborales. ¿Qué entiende el DANE por ingresos laborales? Pues indudablemente que haya aumentado empleo, que sí aumentó, pero en una cantidad que no determina una caída de la pobreza del 10%. Indudablemente tiene que ver, y eso lo hizo este gobierno, por el aumento sustancial del salario mínimo. Miren ustedes ese debate que todavía está. Sacaban por la televisión los llamados expertos, entre comillas, que son militantes de una agrupación política. Los llamados expertos decían: están equivocados los del gobierno al aumentar el salario real mínimo, porque eso va a causar, así lo dijeron, más desempleo y más pobreza. Y yo me encuentro con estas estadísticas que dicen es lo contrario. Los expertos dicen falsedades, acostumbrados a servir un tipo de acumulación de ganancia que se cifra y se centra es en una cuasi esclavitud. Alargar la jornada laboral. Somos la segunda jornada laboral semanal más alta de toda la OCDE, y al mismo tiempo somos el último país en productividad. Hay que amarrar esos dos conceptos de las estadísticas de la OCDE, porque ¿cómo podemos ser los que más trabajamos casi por semana de todos los países de la OCDE, pero al mismo tiempo somos los menos productivos, menos hacemos por hora? Esos dos conceptos están ligados, porque la idea de extraer ganancias a partir de expandir la jornada laboral es una idea del siglo XIX. Era así como salían las ganancias en el siglo XIX. Pero en el siglo XXI, el de la inteligencia artificial, las ganancias salen es a partir de la productividad. Es decir, que el trabajador pueda producir más por hora, gracias a la tecnología, al cerebro, al intelecto general aplicado a la producción, y por tanto tiene la ventaja de reducir su jornada laboral, que ya en muchos países de Europa es de 36 horas y hablan de 30. Uribe propuso reducir la jornada laboral en el Congreso en el que yo participé.
Yo voté por esa ley, no se preocupe. Y esa ley reduce la jornada laboral para este año en 46 horas semanales, cuando lo que se está discutiendo en Europa es reducirla a 36 horas y menos. ¿Y qué tal si damos un empujón? ¿Qué pasaría si diéramos un empujón a la ley de Uribe, que tiene una gradualidad, 2 puntos cada año, creo? Porque si nosotros nos movemos hacia una jornada laboral de 40 horas, ¿sabe qué pasa? Con el mismo salario, que hay más empleo y que hay un mayor estímulo a la productividad, que es cómo los trabajadores ganan más realmente y cómo los empresarios ganan más realmente. Es un gana-gana. El gana-gana se llama productividad y la productividad se llama saber en la producción, intelecto en la producción, en vez de tratar a los trabajadores como esclavos. En mi opinión, debemos cambiar el modelo. Es un asunto a debatir con ustedes, obviamente, porque se trata de una ley. Pero esto que estamos diciendo de la caída de la pobreza demuestra lo que estoy diciendo, porque no fue sino porque aumentamos el salario mínimo, no fue sino porque disminuimos el ascenso de los precios de los alimentos, no fue sino porque insuflamos capital a la economía popular, que no se mide en ingresos laborales, pero en el DANE sí aparece así. Es eso lo que derrumbó la pobreza en Colombia en un 10%. Es porque hicimos reforma agraria en el campo, es que protegimos alimentos, es porque también subimos los salarios en el campo. Es eso lo que hace que 5 puntos de pobreza hayan caído en el mundo rural de Colombia. Es eso lo que podría permitir que tuviéramos más paz. Esto del año 2023 y la pobreza tiene que repetirse este año, ojalá, ya veremos. Y tiene que mantenerse permanentemente en los próximos años hacia adelante, porque sí es posible llevar a Colombia al hambre cero y sí es posible reducir sustancialmente la pobreza si hacemos un pacto social aquí. Si hacemos un pacto político, que vengo proponiéndolo, un acuerdo nacional, como llaman en el acuerdo de paz, allá lo llaman acuerdo político nacional, nosotros lo llamábamos diálogo nacional. Es entre nosotros, claro, y es con el pueblo. No es un acuerdo para ver cómo se detienen las reformas del gobierno. Se está demostrando que sirven. Les arrojo otro dato del DANE. El crecimiento económico por encuesta del último mes que salió ayer, 2.5, tiene un primer jalonador, el gobierno, 9% del gobierno. Algunos dirán eso no es bueno porque tienen una visión antiestatista. Otros creemos que es que se está aplicando Keynes y que Keynes tenía razón. En momentos de crisis el gobierno tiene que jalonar. Pero vamos hacia una crisis presupuestal del gobierno. Luego ese jalonamiento puede debilitarse. Pero cuando ustedes esculcan la estadística de qué es lo que hace crecer la economía dentro de eso que se llaman los gastos del gobierno, encuentran una razón: las IPS, clínicas, hospitales, se han reactivado. La reactivación de las clínicas y hospitales está jalonando la economía nacional hacia arriba, a números positivos. Y adivinen ustedes por qué se están reactivando las IPS, clínicas y hospitales en Colombia. Por el giro directo.
aquí algunos criticaron. El giro directo a hospitales y clínicas está reactivando no solamente a esos hospitales y clínicas, sino es el mayor reactivador económico en Colombia. No estábamos en desacierto y por eso vamos a presentar de nuevo la reforma a la salud, altamente concertada para su discusión de nuevo en el Congreso de la República. Nosotros el año pasado, cumpliendo nuestro programa, nuestra promesa, la ilusión que despertamos, hemos reducido el coeficiente Gini de la desigualdad social. Poco, pero lo redujimos. Redujimos desigualdad social en Colombia y hemos reducido sustancialmente los niveles de pobreza monetaria y pobreza extrema en Colombia. Hemos cumplido. El pacto político que yo les propongo es para que acordemos las reformas. No es para quedarnos quietos en el statu quo, porque ese statu quo que nos trajo hasta aquí nos condujo a ser la sociedad más desigual del planeta Tierra. No sirven. Apostémosle a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios. Que los partidos políticos vuelvan a algo que era sustancial hace unas décadas. Gaitán decía del Partido Conservador, cuando era un joven parlamentario, en la Revolución en Marcha de López Pumarejo, cuando intentaba hacer aprobar la Ley 200 de tierras, que fue el primer intento legal de una reforma agraria por la vía de la modernización. Gaitán decía: el Partido Conservador es más de avanzada que liberal, porque mientras la derecha liberal que había en ese Congreso en aquella época quería detener la Ley 200 de tierras, el Partido Conservador, minoritario en ese momento, se paró en el Congreso de la República a respaldar a López Pumarejo y a hablar de la reforma agraria en Colombia, que es un asunto, entre otras cosas, de cristianismo, pero no me voy a meter en las religiones. ¿Por qué ahora no pasa lo mismo? ¿Por qué no nos sentamos a hablar de cómo hacer una reforma agraria seria en Colombia? ¿Qué normas usar? ¿Qué contenciones tener si se quiere? Pero hacerla. ¿Por qué no logramos que este Congreso de la República con este gobierno pasen a la historia como aquellos de hace tiempos y podamos anunciarle al país que de verdad vamos a cumplir el acuerdo de paz y que vamos a crear las normas que permitan que 3 millones de hectáreas fértiles, deberían ser 15, puedan pasar a los campesinos y campesinas de este país? Eso es un acuerdo nacional. Por esa vía podemos industrializar a Colombia. En el paquete de leyes, proyectos de ley de reactivación económica que tendremos la oportunidad de ver si podemos hacer ese acuerdo, incluso discutiendo los proyectos antes de que entren al Congreso a través de mesas partidistas. Y presentaremos el otro proyecto, el del acuerdo de paz. No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado y que ya por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplaudió la tesis de que agilizáramos. Fast track, doctor Name, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria. Les proponemos esos dos escenarios, pueden haber más. Acuerdo nacional y político, incluso fuera del Congreso, ¿por qué no?
con las fuerzas de la sociedad que están allí fuera del Congreso y con las fuerzas políticas que están también fuera del Congreso. ¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. Podemos hablar. El parlamentario habla. Nosotros nunca nos hemos negado a un diálogo con parlamentarios, ya hasta nos sacrifican en la prensa por hacerlo. Pero ese hablar con los parlamentarios debe ser eficaz. Yo les propongo hablar, dialogar, sentarnos a discutir los argumentos como buenos parlamentarios que son y que yo fui. Tienen un presidente que fue parlamentario y que sabe que es el Parlamento, el Congreso de Colombia, que no Parlamento, donde venimos a hablar y a usar el cerebro para argumentar, y donde ese argumento transparente, sin cálculo, pueda llevarnos realmente a las verdaderas reformas que necesita Colombia, a la posibilidad de que esos territorios excluidos dejen de ser excluidos y sean prósperos, a la posibilidad de que este país de la belleza sea una potencia turística y, como dijimos en nuestra campaña, que Colombia, en vez de ser el lugar de la muerte, pueda ser el lugar de una Colombia potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente. Declaro, se me olvidaba lo más importante. Declaro instalado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.